del Maestro, chicos, acá en Argentina. Oh, gracias. ¿El Día del Maestro allá en Argentina? Sí. ¿Cómo? Hoy es el Día del Maestro en Argentina. Ah, mira, bueno, feliz día, maestro. O también. Ok. Creo que ahí estamos en vivo. Déjenme, voy a revisar aquí en mi, en mi Facebook. Mm, Sí. sí, ¿verdad? Podemos compartirlo. Ok, sí, ahí estamos. Ok. ¿Qué hice? Mm, ok. Bueno. Ok, ahora sí. Bueno, comenzamos. Ya estamos. Bueno, es una alegría estar con ustedes esta noche o esta tarde, dependiendo de dónde están. Siempre es una alegría charlar entre amigos y conversar temas de interés eh, como son la providencia y la soberanía de Dios. Creemos que hablar de la teología es importante porque la teología es lo que entendemos acerca de Dios, las formas de hablar acerca de Dios, y importa mucho cómo hablamos acerca de Dios que conocemos, porque capaz eh, debemos conocerlo más, porque capaz hay otras formas de hablar de Dios que nos ayudarían a acercarnos más, a participar más en su vida. Entonces queremos hablar, eh, conversar y también conversar con ustedes. Si nos dejan comentarios en el video de nuestra página en Facebook, vamos a tratar de eh, responder también a sus preguntas que van acorde al tema y interactuar en lo posible con ustedes también. Así que muchas gracias por compartir este viernes a la noche con nosotros hablando de teología. Buenísimo. Vamos a hablar esta noche, como decía, acerca de la providencia de Dios y la soberanía de Dios. ¿Cuál de los dos quisiera dar una definición primero de la providencia o de la soberanía de Dios? ¿De qué estamos hablando cuando decimos la providencia de Dios o la soberanía de Dios? Bueno, creo que el bueno para las definiciones es Justin, así que
le cedo el lugar. Bueno, sí, cuando hablamos de la providencia de Dios, básicamente podemos hablar de dos cosas. Que Dios, creemos que Dios es el que provee todo, que Él es el ser del cual todo procede, ¿no? Pero también que Dios, creo que la palabra en sus orígenes tiene que ver también con la vista, como con ver, que Dios nos está cuidando y por eso Dios, porque no es un ser distante, no creemos en el deísmo, Dios no es un Dios que crea el mundo, que pone sus ritmos y después lo deja a su propia fuerza, sino que Dios constantemente nos está guiando, nos está cuidando y Él interactúa constantemente con este mundo. Y cuando hablamos de la soberanía de Dios, queremos decir que Dios es rey, que no hay nada que quede fuera de su alcance, que no hay nada que quede fuera de su reino, que todo está bajo su poder. Y es importante que digamos la palabra soberanía en vez de otras palabras que podríamos decir, que vamos a tocar ese tema un poco más adelante, ¿no? Pero que Dios está a cargo de todo, que no hay nada que esté fuera de su poder. Muy bien, Juan, ¿quieres agregar algo a eso? Bueno, no agregaría nada a la definición de Justin, solo diría que es una pregunta que muchas personas se hacen, a veces consciente o inconscientemente, a veces de manera implícita o a veces de manera explícita, pero que muchos cristianos y muchos creyentes en Dios se hacen todo el tiempo, cuánto Dios interviene en nuestra vida, y a veces sin querer reflexionan en la providencia de Dios, por qué Dios no llegó a tiempo, por qué Dios no me está ayudando ahora que le estoy clamando. Como muchas personas, por ejemplo, muchas personas cuando enfrentan decisiones dicen, quiero hacer la voluntad de Dios, pero ¿cómo saber lo que me está diciendo? ¿Cómo puedo comunicar con Él? ¿Verdad? Entonces, yo quiero obedecerle, pero no sé qué me está diciendo, quiero una señal, no quiero tenerla o tomar la decisión incorrecta. Creo que esto es algo que está muy presente entre los cristianos. Claro, muy bien. Cuando hablamos de la providencia de Dios y la soberanía de Dios, puede ser algo medio polémico también, porque pareciera que hay definiciones bien claras o visiones teológicas o sistemas teológicos también que responden y después a partir de esa explicación entienden las demás partes de la teología. Pero acá en el taller teológico no nos interesa pegarnos tanto a un sistema ni coincidir con ciertos teólogos, sino tratar de buscar en la Biblia, ¿no? Y entender la cultura del mundo bíblico y del tiempo bíblico para poder entender cómo percibían ellos estas cosas. Pero debemos siempre comenzar con mucha humildad, sabiendo que los mismos salmistas clamaban a Dios. ¿Dónde estás? ¿Qué haces? ¿Por qué no has venido? ¿No será que los demás pueblos se burlan de tu pueblo diciendo que estás ausente, ¿no? Entonces no estamos hablando de algo que es fácil de entender necesariamente, pero sí es importante reconocer que de alguna y otra forma decimos cosas que delatan lo que realmente pensamos, ¿sí? No tenemos que ser grandes teólogos o teólogas para tener una postura en la actualidad. Y hicimos una pequeña lista de frases que delatan lo que pensamos de Dios, conscientemente o inconscientemente. Y si quieren pueden sumar algunas de estos en los comentarios, los mismos chicos. A veces decimos, bueno, así Dios lo quiso. Como que tuvo que ser voluntad de Dios porque sucedió así. Como si Dios estuviera moviendo toda la maquinaria para que las cosas se dieran exactamente como Él quiere. A veces decimos, bueno, fue voluntad de Dios. Dios permitió que sucediera tal cosa. O incluso cuando fallece alguien, bueno, Dios quiso tenerla más cerca, o Dios quiso llevarla. Decimos, bueno, no se dio porque Dios cerró las puertas. O decimos, bueno, todo pasa por algo, ¿sí? Como tiene que haber una intención teológica
o una intención divina detrás de todas las cosas que sucedan, ¿sí? No sería porque mi currículum no era muy bueno, o porque hay gente mala, o porque hay gente que se aprovecha, sino porque por algo tiene que ser. Y la frase que escuchamos muchísimo es: Dios tiene un plan para tu vida. Eso también es una forma de entender y concebir la voluntad de Dios en cuanto a su providencia y su soberanía. Pero vamos a volver un poco en la historia. Juan, cuéntanos, por favor, ¿de dónde surge todo este debate teológico en la historia de la Iglesia cristiana? Bueno, no soy el experto en historia, ¿verdad? Para nada, pero podemos hablar un poquito de algunas, de cómo en algunas épocas de la historia podíamos ver esta conversación, ¿verdad? Yo creo que esta conversación no es exclusiva de la época cristiana, ¿verdad? Yo creo que el pueblo hebreo también luchaba con conocer la voluntad de Dios. Yo recuerdo un episodio en la escritura en donde Saúl está tan desesperado por una respuesta de Dios, por la providencia de Dios, que tiene que ir recurre a una bruja, a la divina de Endor, al final del primer libro de Samuel, ¿verdad? Entonces, ahí hay un contraste muy interesante, porque Dios todo el tiempo hablaba con David, todo el tiempo hablaba con David y le daba respuesta. Y Saúl está desesperado, y la pregunta de David era: ¿voy a la batalla o no voy a la batalla? Entonces Saúl dice: ¿qué hago? ¿Qué hago? Dios no tiene respuesta para él, ¿verdad? Pero entonces parece que la respuesta de Dios tiene que ver más con su actitud que con que Dios no le quisiera hablar. Entonces vemos que esta conversación no es exclusiva de la época cristiana, ¿verdad? Que el pueblo hebreo, y hay muchos ejemplos que podemos citar, ¿verdad? En donde el pueblo hebreo quizá no decía: bueno, vamos a hablar de la providencia de Dios, pero que sí quería saber lo que Dios quería para sus vidas, y tratar de obtener esta providencia divina. Pero la conversación como la conocemos, bueno, podemos recordar y reflexionar en dos partes de la historia. Una es el tiempo de Agustín, ¿verdad? Yo creo que Agustín es un personaje muy polémico, odiado por muchos, amado por otros, ¿verdad? Pero en general él trajo muchos conceptos nuevos para la iglesia, por lo menos públicamente, y uno de ellos que él creía era lo de la gracia irresistible, ¿verdad? Que uno no se puede resistir a la gracia, y a manera de broma algunos han dicho: Agustín es calvinista. Agustín era calvinista, ¿verdad? Y obviamente es una broma, porque bueno, Calvino vivió 1000 años después de Agustín. Entonces, la conversión se dio ahí. De hecho, uno de los documentos famosos de Agustín es Agustín contra Pelagio, ¿verdad? Que es los debates de Agustín y Pelagio, que hablan precisamente de la providencia de Dios, ¿verdad? Y después vemos también, bueno, debemos aclarar algo. Ahorita estábamos conversando y aclarábamos que Agustín creía en el libre albedrío, ¿verdad? Parece que en la época de la Reforma muchos de los pensamientos agustinianos o agustinos, no sé cómo se diga, son llevados al radicalismo, son radicalizados, ¿verdad? Realmente no son una buena representación de Agustín, a pesar de que reclamaban serlo. Igual como mucho neocalvinismo es una mala representación, o no una mala, pero no es una representación muy exacta de lo que es Calvino. Hoy en día dicen: los calvinistas, tal, pero hay muchas cosas que hoy los calvinistas dicen que Juan Calvino no estaría de acuerdo. Entonces, yo creo que la conversación estuvo más presente en el tiempo de la Reforma Protestante, estuvo muy presente en ese tiempo en el que había estas ideas, ¿verdad? En primer lugar, Lutero era un monje agustino o agustiniano. ¿Cómo se dice, Jonathan? ¿Agustino? Agustiniano. Agustiniano, ok. Un monje agustiniano. Y obviamente, pues tiene mucho de eso, ¿verdad? Podemos leer, por ejemplo, su introducción del comentario a los romanos, y vamos a encontrar mucho de estos conceptos de lo que llamaríamos hoy el calvinismo, ¿verdad? Y bueno, Juan Calvino mismo ni se diga, ¿verdad? En donde hay este grupo de los elegidos o de los electos, y realmente esta idea de
que uno puede hacer muy poco para ser elegido, ¿verdad? Eso tiene que ver más con la providencia de Dios que nuestra decisión. Sí, y yo creo que hoy en día está el debate ahí, ¿verdad? Entonces tenemos siglos de historia arrastrando este debate y hoy el debate está ahí entre los grupos, entre los grupos cristianos, entre los creyentes en Dios está este debate. Y a veces creo yo que a veces nos apresuramos muy rápidamente, nos apresuramos mucho a simplemente de una manera muy simplista decir, no, bueno, pero está mal, es calvinismo, el calvinismo está mal, ¿verdad? Y yo creo que ninguno de los que estamos aquí tres somos calvinistas, pero reconocemos que la conversación es más compleja de lo que a veces pensamos. Eso. Creo que algo también que es bueno recordar de la vida de San Agustín es que la teología nunca surge de la nada, sino que siempre estamos formando nuestra perspectiva de Dios según las experiencias que tenemos desde que somos chiquititos, ¿no? Y bueno, Agustín no es la excepción de esa regla, que Agustín tenía sus propias experiencias que formaban mucho su percepción tanto de la soberanía de Dios como de la libertad. Algo que vemos en su vida, si has leído alguna biografía de su vida, es que, bueno, en la primera parte de su vida era un hombre muy ambicioso, pero también muy dado a los vicios, sobre todo a las mujeres, al sexo. Y que él era tan ambicioso que él quería dejar su tierra natal, que él dejaba al norte de África, porque él quería estar en el centro del mundo, básicamente. Y él se sentía, bueno, después reflexiona, ¿no? Que él se sentía como esclavo a sus propios deseos. Que él no tenía libertad para elegir de alguna forma, porque no era libre para elegir el bien, sino que era esclavo a sus propios pecados y que solamente su carne pecaminosa lo llevaba a elegir el pecado. Pero después lo que él dice, y bueno, yo no soy para nada experto en San Agustín, yo siempre cedo a Jonathan en cuanto a la historia, pero que Agustín básicamente decía que cuando definimos la libertad, creemos que la libertad es como la libertad para elegir, pero Agustín decía que la libertad no es la libertad para elegir, para escoger entre dos opciones, sino que es la libertad para elegir el bien. Es cuando tenemos el poder de elegir el bien que Dios tiene para nosotros. Es cuando tenemos la capacidad para hacer la voluntad de Dios. Ahí encontramos la verdadera libertad que Dios quiere darnos. Y bueno, su vida es una buena como anécdota de esa transformación. Y por eso tenemos que como dar esa pauta histórica, ese contexto a su vida, porque a veces sacamos su teología de su vida, de la historia, y solamente hablamos de los conceptos que él nos dio, pero son conceptos que nacen desde una vida de transformación completa. Y bueno, solo quería mencionar ese dato de su vida. Muy bueno. Vemos que diferentes preguntas inquietan a los teólogos de diferentes épocas. Justamente Lutero, Calvino, por su momento histórico, por lo que enfrentaban, por cómo era Europa en ese momento, estaban muy preocupados con cómo salvarse por fuera de la Iglesia Católica. Cómo pueden ser pueblo de Dios legítimamente estando por fuera de la iglesia histórica de ese momento, la iglesia que reclamaba la legitimidad a partir de la sucesión de obispos de Roma, digamos. Entonces tuvieron que buscar bíblicamente razones para existir y para hacerse valer ante la situación de su momento. Entonces leyeron la carta de Romanos tratando de preguntarse cómo soy salvo. Y a veces tomaban pasajes que hablaban de Israel para sí. ¿Sí? Este capítulo se trata de cómo Israel fue elegido como pueblo de Dios para traer al Mesías. No se trata de vos, ni de mí, ni de nadie en Europa. Se trataba de ese momento histórico como Dios
es fiel a su promesa. O sea, la intencionalidad teológica de estos capítulos de Pablo no está bosquejando una teología de la elección. O sea, no está diciendo cómo es que si somos salvos y cómo sabemos si somos salvos o no, sino cómo históricamente Dios obró a través de la historia para que se diera el momento en que pudiera venir Jesús y anunciar el reino de Dios. Pero su quehacer teológico fue dictado por su tiempo y su hermenéutica no permitió que tuviesen un panorama más grande, porque apenas estaban iniciando un montón de conversaciones re importantes por las cuales tenemos que estar agradecidos todos, ¿no? Que vivieron ese momento y estuvieron luchando ahí. Sin embargo, no toda la Biblia se trata de nosotros. ¿Sí? No podés leer la carta de Romanos o de Gálatas y preguntar qué significa para mí, antes de preguntar qué significó para los primeros receptores, qué está diciendo Dios, por qué, cuál es el argumento en sí, no solamente los pasajes más llamativos, sino cuáles son los argumentos en sí. ¿Alguno de ustedes quisiera hacer como una comparación entre lo que serían ideas calvinistas de la soberanía de Dios y cuáles serían como otras posibilidades? Bueno, antes de eso, quería agregar un poco a lo que estabas diciendo, Jonathan, de la reforma. Dos cosas, a ver si me acuerdo de las dos cosas, pero primero... Anótalos. Aquí hice una nota mental. Pero la primera es, bueno, voy a decir la segunda porque esa es la que se me puede olvidar. Pero eso que dices tú es muy importante porque la Biblia, lo hemos dicho en otros momentos, no es un libro antropocéntrico, ¿verdad? Es un libro teológico. Entonces, siempre que vamos a él diciendo, ¿qué me dice a mí? Es una pregunta importante, pero no es la primera. No es la primera pregunta. La primera pregunta es, ¿qué me enseña esto de Dios? O sea, ¿qué dice esto de Dios, no de mí? ¿Verdad? Entonces, yo creo que por el individualismo de nuestras sociedades, el egocentrismo de nuestras sociedades, eso nos ha afectado mucho a una lectura más teológica, en donde yo puedo encontrar a Dios. Es decir, el protagonista del libro de Jueces no son los jueces. El protagonista del libro de Ruth no es Ruth, es Dios. En Jueces es Dios y en toda la Biblia es Dios. Entonces, esto es algo que tenemos que tomar en cuenta porque a veces vamos con preguntas doctrinales y a veces con una buena intención, pero a veces son un poco egoístas, ¿verdad? A ver, quiero que me enseñe esto, ¿qué me enseña de mí? ¿Qué necesito hacer para ser salvo? Y de nuevo, este enfoque puede ser bueno y quizá en algún punto es necesario, pero la primera pregunta es, ¿qué me enseña esto de Dios? Porque de nuevo, la Biblia es un libro teológico, ¿verdad? Por eso somos teólogos o somos estudiantes de teología y no estudiantes de antropología, ¿verdad? Porque estamos enfocados en quién es Dios. Y de nuevo, insistimos en que del estudio de la teología se deriva obviamente la ética, la antropología misma, la sociología misma, la psicología. Es decir, vamos a aprender muchas cosas de nosotros, pero lo primero es conocer a Dios. Lo segundo que iba a mencionar es que en la época de la Reforma, esto ha pasado en muchos tiempos y en muchas partes de la historia, pero en la Reforma Protestante, y no queremos venir a condenar la Reforma Protestante porque la Reforma Protestante trajo muchas cosas buenas, ¿verdad? Que a lo mejor en otro conversatorio podemos hablar de la Reforma Protestante, de lo bueno, lo malo y lo feo, ¿verdad? Pero una de las cosas que sí vemos en la Reforma Protestante es tratando de hacer prácticas más bíblicas y doctrinas más bíblicas, a veces se cayó en hacer prácticas anticatólicas, ¿verdad? Entonces no necesariamente ellos decían, bueno, no me importa si esto se parece a lo católico, no, yo quiero que sea bíblico, sino que intencionalmente era, no quiero que esto se parezca a eso. Pero yo desde niño escuchaba esa frase, ¿verdad? Es que ya se parecen a, es que ya se parecen a, ya se parecen, entonces después dije, es que, no, o sea, ¿qué importa a quién nos parezcamos? Lo importante es qué dice la Escritura, qué dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, a veces en el querer evitar intencionalmente una tendencia, pues tendemos a caer en el otro extremo y eso se vuelve un problema y ahora estamos tratando de balancear un poco ahí. Un ejemplo concreto de eso sería que se podría decir que la iglesia te salva en la visión católica, como formar parte de la iglesia apostólica romana es lo que te garantiza la salvación. Entonces nosotros decimos es la relación personal con Jesús.
Sí. pero desligar esa relación personal con Jesús con la iglesia, que es su cuerpo, de la cual es cabeza, no se puede hacer. Entonces queremos evitar decir que es la iglesia que te salva, porque es Jesús que te salva y te añade a su iglesia. O sea, son como muchas sutilezas y queremos en una sola frase, un solo aforismo, tratar de aclarar siglos de conversaciones teológicas. Debemos tener mucho cuidado con eso. Creo que, Justin, tenés como una forma de pensar esas realidades. Sí, bueno, pensando en como las varias perspectivas que hay acerca de cómo entendemos esta tensión que existe entre la soberanía de Dios y el libre albedrío o la responsabilidad que tenemos como seres humanos, muchos de nosotros hemos escuchado de las divisiones que hay entre el calvinismo y ¿cómo es? El arminianismo. Tal cual. Siempre esas palabras me confunden. Y creo que algo que yo escuchaba mucho como niño y como adolescente es que, bueno, los que son de esta rama teológica del calvinismo, ellos creen en la soberanía de Dios. Y nosotros, que somos de otra rama, nosotros creemos en el libre albedrío, creemos en la responsabilidad de cada ser humano, creemos en nuestra capacidad para elegir, como si la Biblia enseñara solamente uno o el otro. Pero lo que vemos en la Biblia y lo que todos que yo conozco que son como pastores y teólogos reformados, ellos también creen que hay una tensión en la Biblia entre la soberanía de Dios y el libre albedrío que tenemos como seres humanos, en la capacidad que Dios nos ha dado para elegir y para tomar decisiones y para ser actores verdaderos, o sea, participantes auténticos en el drama de la vida. Y una manera para entender esta tensión es para pensar en un ejemplo del fútbol o del futbolito, si pensamos en el juego del futbolito, que cada persona en estos dos campos están tratando de entender cómo manejamos esta tensión que existe entre la soberanía de Dios y el libre albedrío. Por ejemplo, si Dios, bueno, dado que Dios es soberano, y pensamos en un texto como el Salmo 115 que dice, nuestro Dios está en los cielos y hace lo que le place. Nuestro Dios está en los cielos y hace lo que le place. Es decir, que Dios tiene control de todo, Dios es todopoderoso y puede hacer lo que Él quiera. Si Dios quisiera controlar cada detalle de este universo, si Dios quisiera crear seres humanos que no tuvieran el libre albedrío, si Dios quisiera manipular cada detalle como un titerero de los títeres, ¿no? Si Él quisiera manipular nuestras vidas, tiene la autoridad para hacerlo. Pero lo que vemos en la Biblia es que Dios es soberano, pero que ejerce su soberanía de cierta forma, ¿no? Y lo que vemos en la Biblia es que Él ejerce su soberanía de una forma que va de acuerdo con su amor. Y ya que Dios es un Dios, no es un Dios solamente soberano, sino que también es un Dios de amor, que Dios permite que los seres humanos tengan el libre albedrío, la capacidad para elegir, la capacidad para rechazar a Dios y la capacidad para obedecer su voluntad. Así que podemos pensar en como un juego de futbolito, ¿no? Que si Dios es completamente soberano y si Dios ejerce su soberanía manipulando cada detalle de tu vida, que ni eliges a cuál restaurante vas si no es por la voluntad de Dios. Y cuando llegas, lo que vas a pedir es voluntad de Dios lo que vas a pedir. Si Dios está manipulando todo, es como el niño que juega FIFA y que manipula lo que hacen los jugadores en el juego, ¿no? Y hay muchos cristianos que creen que Dios está haciendo eso con nosotros. Que básicamente cada cosa que hacemos, hasta si elegimos movernos de la casa hoy, a dónde vamos, la vocación que elegimos, con quién nos casamos y sobre todo si elegimos amar a Dios o rechazar a Dios, todo eso es voluntad de Dios y nadie puede ir en contra de su voluntad. Y bueno, si es así, muchas preguntas surgen que son muy importantes, como
si Dios está manipulando el mundo de esa forma, como el niño que juega futbolito y está manipulando a los jugadores en su cancha, en su equipo, pues parece que Dios sería la causa del mal, que Dios sería la persona que está manipulando tanto las buenas cosas como las malas cosas que vemos en este mundo. Y solo para aclarar, ninguna postura puede evitar el problema del mal. Ese problema aparece en cualquier teología que tenemos. Así que no es para decir que, bueno, echamos ese dardo al calvinismo porque así se cae, ¿no? No es tan fácilmente. Pero por otro extremo, podemos pensar que Dios, por su amor, Dios está ejerciendo su soberanía sobre nosotros, ¿no? Que Dios permite todo lo que sucede en este mundo, que si Dios no lo permitiera, no podría suceder, pero que Dios al mismo tiempo nos ha dado la capacidad para elegir qué hacemos con nuestras vidas. ¿Por qué? Porque para que tengamos una relación realmente amorosa, auténtica con Él, tenemos que tener la capacidad para elegir amar a Dios. Ahora, en ese momento de cómo es que el corazón del ser humano decide amar a Dios, decide recibir el Evangelio y decide recibir y aceptar la salvación que Dios nos da, pues es un misterio. Y la Biblia no nos da muchas aclaraciones acerca de qué pasa en esa tensión. Pero para ser cristianos que creen firmemente en la Biblia, tenemos que mantener al mismo tiempo que Dios es soberano y que tenemos una responsabilidad profunda para participar activamente en la misión de Dios que Él está llevando a cabo. Y eso quiere decir que no somos víctimas de lo que es la voluntad de Dios. Y eso quiere decir que también cuando oramos, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en los cielos, lo tenemos que pedir porque no siempre se hace la voluntad de Dios. Por lo tanto, cuando falleció mi mamá, por ejemplo, cuando yo tenía 9 años, y muchos cristianos con buenas intenciones me decían que eso fue la voluntad de Dios y que por algo todas las cosas pasan, yo ahora puedo decir que la muerte no es la voluntad de Dios, sino que es parte del quebrantamiento de la creación a causa del pecado. Voy a como dar una pausa ahí porque podemos pensar de las implicaciones de eso, pero básicamente tenemos que mantener esa tensión entre que Dios es soberano, pero que al mismo tiempo nos da participación activa, auténtica, verdadera en el drama de la vida para llevar a cabo su misión. A mí me ayuda a pensar también en la voluntad de Dios como el deseo de Dios. Dios comunica su deseo que todos se arrepientan, ¿no? Que ninguno perezca, que todos lleguen a un conocimiento de Él. Sin embargo, no los va a forzar. Entonces, eso no quiere decir que Dios no es soberano o que lo que Dios quiere no se cumpla, sino que expresa deseos y porque al crearnos se vuelve vulnerables ante nosotros, a que lo rechacemos. Jesús vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Dios se expone a ser rechazado, pero su voluntad no será frustrada tampoco. Entonces, es importante que con mucha humildad creo que nos acerquemos al Dios misterio y tratemos de entender lo más que podamos sin tratar de forzarlo a que quepa en un sistema que nos parece coherente y que explica todas las cosas, porque no lo vamos a conseguir. Pero sí creo que es importante que entendamos eso que decís vos de la profunda responsabilidad humana, de responder a Dios, de buscar a Dios, sabiendo que Dios nos busca, ¿no? Desde el principio. Sin embargo, también tenemos una responsabilidad. Hay extremos, ¿no? Hay personas que dicen como que Dios elige a dedo a cada persona, entonces ni siquiera voy a predicar o voy a evangelizar porque si la persona tiene que llegar, va a llegar. Eso sería un extremo terrible que niega el hecho que Dios nos manda a proclamar, pase lo que pase, a dar testimonio, pase lo que pase. Entonces, debemos tener mucho cuidado con tratar de
de hacer que Dios encaje en un sistema, aunque sea reconocido y aunque son muchas las personas que históricamente hayan pensado de esa manera. Juan, ¿qué decís? Tu micrófono está en silencio. Sí, bueno, es importante reconocer que no hay una constante y una uniformidad en los términos, ¿verdad? Por ejemplo, entendemos de forma diferente o se entiende de forma diferente lo que es, por ejemplo, el libre albedrío, lo que es la providencia de Dios, se entiende de manera diferente. Por ejemplo, la frase libre albedrío, como la entendía Agustín, por ejemplo, era que tenemos la capacidad, o sea, Agustín decía, nosotros podemos decidir lo que nosotros queramos, ¿verdad? Podemos hacer con nuestra vida lo que queramos, pero omitían, a lo mejor se omitía más, sobre todo en el pensamiento de Agustín, esa capacidad de buscar a Dios, la capacidad natural, ¿verdad? De buscar a Dios. Y creo que en la Reforma se recogió mucho de este pensamiento, ¿verdad? Y lo que encontramos hoy, y que es lo que nos estamos enfocando, es un calvinismo muy radical, ¿verdad? Porque incluso los reformadores, con la influencia del pensamiento de Agustín, era muy, ellos podían distinguir, ¿verdad? No todos los reformadores, porque entre los reformadores también había debate en cuanto a esto, entonces no es que todos los, porque a veces cuando hablamos de teología decimos los reformadores, no todos los reformadores, había grandes debates entre los reformadores, entonces no todos los reformadores tenían la misma postura en este tema, pero por ejemplo, Lutero y Calvino podían distinguir entre la diferencia de decir libre albedrío en el sentido de que podemos decidir lo que hacemos con los detalles de nuestra vida y con la capacidad natural de buscar a Dios. Y esa distinción a veces no la encontramos hoy, ¿verdad? No la encontramos hoy. Entonces, hoy encontramos muchas de las frases que mencionaba Jonathan al principio. Es decir, cuando una persona tiene ahí unos tintes calvinistas, a veces tenemos pensamientos calvinistas sin saber lo que es el calvinismo o sin nunca haber escuchado antes la palabra calvinista y decimos, bueno, Dios tiene un plan para mi vida. Y eso es como que, bueno, si Dios tiene un plan para mi vida, Él va a poner el momento, el lugar y me va a llevar como si yo fuera un jugador del futbolito y Él me va a llevar a la victoria y Él me va a llevar y todo va a estar preparado. Y no solamente en la salvación, sino que Él me va a mostrar la pareja de mi vida y Él me va a mostrar el trabajo de mi vida y Él me va a mostrar los detalles en todo. Es más, Él me va a mostrar si yo debo comer hamburguesas o tacos. Él me va a mostrar todo eso. Entonces, lo hemos llevado hasta allá. Hemos llevado hasta allá y por eso esas frases que mencionaba Jonathan al principio se han vuelto muy comunes porque es, bueno, si Dios quiere, si es la voluntad de Dios, es parte del plan de Dios, ¿verdad? Entonces es muy importante reflexionar en eso. Yo creo que ahorita vamos a aterrizar más estos conceptos, pero... Claro. Ya vamos a eso, a aterrizar un poco. Muchas veces, bueno, vivimos en un mundo de locos, ¿sí? Está la pandemia, todos tenemos amigos, la mayoría, bueno, nosotros tres tenemos amigos en Venezuela que lo están pasando muy mal. Tenemos familias conocidas, amigos que en países de todo el continente americano que están sufriendo por causa de COVID. Hemos conocido a personas que han fallecido por causa de la pandemia. Y cuando hay tanto descontrol, tanto caos, tanta preocupación por las cosas, lo que quisiéramos pensar es que Dios controla absolutamente todo. Y que ni una hoja del árbol se mueve si no es por Dios, digamos. O sea, quisiéramos que Él tuviese el control, pero como para evitar, y si no evita, bueno, que fue porque Él quiso y porque Él es sabio y que todo va a estar bien. No quisiéramos reconocer el poder del mal. No quisiéramos conocer que muchos mueren por gobiernos corruptos. No quisiéramos conocer porque la falta de inversión en hospitales y en salud no tiene una explicación teológica. Es corrupción plena y sencilla. Quisiéramos, de alguna forma, atribuirle a Dios ciertas cosas, para bien o para mal, para tener una visión más clara de la realidad. Pero debemos
resistir la tentación de atribuirle cosas a Dios que mismo Dios no ha dicho que hace o que piensa o quiere. ¿Sí? Hablamos mucho acerca de estar en el centro de la voluntad de Dios. Y esta frase me hace mucho ruido, porque es una idea de que hay un punto particular en que voy a hacer todo lo que Dios quiere que haga y no voy a tener dudas y no voy a tener que buscar otros recursos porque voy a estar casi iluminado, tipo los gnósticos, y voy a llegar a un nivel espiritual que antes no había alcanzado. ¿Por qué debemos resistir esas facilidades al tratar de entender y comprender lo que nos pasa? ¿Qué piensan? Bueno, solo para dar como una ilustración de lo que estás diciendo, Jonathan, me encantan, bueno, son dos textos en Hechos que hablan de esta tensión que vos estás diciendo, que, bueno, Dios es soberano, pero que todavía hay muchas cosas que están pasando, que Dios no es como la causa principal de estas cosas. Y vemos que en Hechos 2:23, cuando Pedro está predicando en el día de Pentecostés, que dice que este Jesús fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. O sea, era por propósito de Dios y por su previo conocimiento que Jesús fue entregado para ser crucificado. Y por medio, dice, de gente malvada, ustedes lo crucificaron. Ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. O sea, ¿cómo es posible que la crucifixión de Jesús fue al mismo tiempo voluntad de Dios y bajo su soberanía, bajo su plan, que Él lo llevó a cabo, pero que al mismo tiempo Pedro puede decir que ustedes son culpables de lo que pasó, porque ustedes lo mataron? Y dice también en Hechos capítulo 4, dice lo mismo, que en efecto en esta ciudad se juntaron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. O sea, claramente vemos que hay esta tensión de que Dios sabe, y bueno, eso también es un punto debatible, pero yo creo que Dios sabe todo lo que va a suceder, que Él sabe absolutamente todo lo que va a ocurrir en este mundo hasta que Jesús vuelva, pero que al mismo tiempo Dios reconoce y nos dice, nos revela que tenemos responsabilidad. Y por eso yo rechazo completamente, y yo sé que es una frase que decimos como vos dijiste, para calmarnos, pero yo siempre trato de corregir a la gente cuando dicen que Dios está en control. Porque si Dios está en control, si Él tiene control de todo, entonces Dios estaba controlando a la persona que maltrataba a ese niño. O Dios estaba controlando bueno, el famoso ejemplo de Hitler, ¿no? Cuando mataba y hacía atrocidades tremendas, ¿no? Dios estaba en control en esas situaciones. Y lo que la Biblia dice es que Dios no estaba en control de sus acciones. No era el que estaba moviendo su mano ni manipulando sus títeres para que hicieran esas atrocidades, sino que Dios era soberano y que Él lo podría haber detenido, que podría haber interactuado, pero que por alguna razón, y no sabemos, ¿no? Dios lo permitió, pero que ellos, por su propia capacidad para elegir, eligieron mal. Y bueno, ahí entramos en el problema del mal, ¿no? Que, como dije, ninguna perspectiva se puede escapar de esa pregunta, pero para mí me da muchísima tranquilidad saber que Dios no está controlando a las personas, a los criminales y a los malandros que están haciendo muchas cosas en este mundo para causarnos daño, ¿no? Dios lo permite y lo permite porque Dios es capaz es capaz de redimir cada cosa que sucede. Que como vemos en Romanos 8:28, ¿no? Que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que aman a Dios y son llamados según su propósito. Así que no hay nada en esta creación que Dios no puede redimir. Por lo tanto, puede permitir que hay cosas malas que suceden todos los días,
porque Dios es capaz de redimir las malas cosas y de usar las buenas cosas que hacemos. Pero sé que también eso es un punto debatible, así que capaz ustedes no están de acuerdo conmigo, pero vamos a ver. Jonathan. Estaba pensando en casos de la Biblia, pensamos en el corazón del faraón, ¿no? Explícitamente Dios dice que Dios le endureció el corazón. Pero debemos tener mucho cuidado con esos casos que son supuestamente paradigmáticos. Por ejemplo, si Dios endureció el corazón del faraón, entonces endurece los corazones de todos. O si Dios quiso usar al pueblo de Dios en algún momento para castigar a los pueblos paganos de Canaán por su perversidad, como dice Deuteronomio, entonces todavía hoy en día Dios usa al pueblo cristiano para castigar a pueblos perversos. O sea, eso es muy peligroso. Claro. Si los hijos de los patriarcas conocieron a sus esposas de esa manera, entonces también uno tiene que buscar la esposa de esa manera, en el pozo del agua y todo esto, los anillos. O sea, como que se vuelve muy problemático ese tipo de lectura. Porque otra vez el pasaje de Deuteronomio se trata de nosotros y no de Dios, ni siquiera de su pueblo, ni siquiera de la historia, sino de nosotros. Entonces deberíamos tener mucho cuidado con esos supuestos pasajes paradigmáticos para tratar este tema. Juan. Sí. Tenemos 3 preguntas que tienen que ver más con ya la práctica de todos estos conceptos en nuestro día a día, que ahorita vamos a mencionar. Entonces, a los que nos han preguntado, no crean que los estamos ignorando. Solo que las preguntas tienen que ver más con todos estos conceptos ya aterrizados. Yo, yendo un poco a la Biblia y a las posturas, creo que un punto en común de todos es que creemos en el libre albedrío, ¿verdad? Quizás definiríamos diferente lo que es el libre albedrío, ¿verdad? Pero creemos en él. Y yo creo que, por ejemplo, el árbol del bien y del mal en Génesis 1 es una muestra de eso. Génesis 2, perdón. Génesis 2 es una muestra de eso. ¿Por qué Dios le pondría un árbol del bien y del mal a las personas? O sea, todo está perfecto, todo pero ahí está el árbol del bien y del mal. Es como que ahí te dejo la tentación, no vayas a caer, voy a cerrar la puerta, te quedas encerrado, ¿verdad? Entonces, no es que Dios quiera dejarles ahí la trampa, es que ese árbol de la vida, ese árbol, perdón, del bien y del mal es la representación del gran amor, de un regalo maravilloso que Dios nos ha dado. Si no está ese árbol del bien y del mal, no hay una forma de decidir si quiero honrar a Dios o no, si quiero obedecerlo o no. Entonces, ese árbol está ahí porque es el regalo de poder decidir. Ahora, Dios tiene el poder de hacernos amarle, por supuesto que tiene el poder, tuvo el poder, ¿verdad? Pero el árbol ahí ok, pero lo van a hacer por su voluntad, ¿verdad? Si me van a amar es por su voluntad, no porque ustedes no tienen opción. Sin ese árbol no habría opción, ¿verdad? De desobedecer a Dios. Entonces, podríamos hablar de las posturas, ¿verdad? Que son 3 o 4, el calvinismo, el arminianismo, el deísmo y el molinismo, ¿verdad? De hecho, una de las preguntas es hablando del molinismo, ¿verdad? Esta postura de Luis de Molina ahí en el siglo XVI. Y bueno, no sé si Justin quiera darnos un pequeño resumen, ¿verdad? Que él es aquí el más teólogo de los 3. Para nada, para nada. Y bueno, si yo me equivoco, bueno, búsquenlo por Wikipedia después para ver si... Sí. No, pero bueno, yo he leído bastante de un libro que habla de como 4 perspectivas acerca de la providencia de Dios, y algo que dice pues un filósofo bastante famoso, William Lane Craig, que él pues se define como un molinista, ¿cómo sería? Molinista. Molinista. Que bueno, cuando hablamos de la providencia de Dios, algo que también pues entra en la conversación es qué tanto sabe Dios acerca del futuro. Y si Dios sabe todo lo que va a suceder, pues no sería que su propio conocimiento ya nos quita el libre albedrío para elegir algo que sea fuera de esa historia, de esa vida que Él ya sabe que vamos a elegir, ¿no?
básicamente, si Dios ya sabe que vas a elegir comer la manzana en vez de la banana, pues realmente tienes libertad para elegir si Dios ya sabe que lo vas a hacer. Así que lo que William Lane Craig dice acerca del molinismo es que Dios no solamente sabe todo lo que va a suceder, sino que también sabe todas las posibles opciones o todas las posibilidades del universo. Que no solamente sabe lo que vamos a hacer, sino que sabe básicamente todas las opciones que tenemos y nos conoce tan profundamente que Dios sabe lo que vamos a elegir simplemente porque nos conoce tanto y sabe cuáles son todas las opciones que en su soberanía pues ya puede predecir básicamente lo que va a pasar. Hay otra opción que sería como el teísmo abierto, que es que Dios no puede saber, Dios sabe lo que se puede saber, pero que Dios no puede saber las acciones futuras de agentes, de personas con libre albedrío. Que Dios no puede, Dios sabe lo que Él va a hacer. Dios, por ser tan poderoso, Él sabe que Él va a poder redimir todas las cosas, pero Dios no sabe lo que vamos a elegir mañana porque tenemos realmente el libre albedrío. Y en algún momento de mi vida me preocupaba mucho y me importaba mucho saber cuál de las 4 perspectivas era la más correcta, y será, no sé, por la edad o por la etapa en la que yo estoy de mi ministerio, de mi vida, pero ahora no es que no me importan, porque sí son importantes, pero no me vuelvo loco tratando de entenderlos, porque creo que de alguna forma, pues a fin y a cabo, todas representan una parte de lo que vemos en la Biblia y no sé, creo que creo que es más importante que luchemos con las perspectivas que decir que yo tengo la perspectiva correcta, porque es tu propia perspectiva de Dios, pero debería ser basada más en la Biblia que en pues estas perspectivas que no es que no son bíblicas, sino que nacen obviamente de interpretaciones de la Biblia. Por eso yo prefiero, como decimos, ¿no? En el movimiento de restauración, yo prefiero usar términos bíblicos para hablar de conceptos bíblicos. Y por eso para mí, hablar del control de Dios o hablar de la omnisciencia de Dios, pues capaz son conceptos necesarios, importantes, pero yo me quedo más con hablar de la soberanía de Dios, que Dios es rey, que Dios es amor y que Dios nos da la opción para elegir el bien y el mal, como dice Juan. Pensando un poco para pasar a la espiritualidad, ¿cómo pueden esas ideas influir en cómo vivimos la vida diaria? Vivimos en una sociedad imposible en años anteriores, o sea, la cantidad de lujos que existen para una población más grande que nunca. Hay mucha salud pública en todas partes del mundo que antes no había. No hay tantas hambrunas como antes, o sea, más estabilidad. Y por lo tanto, hay más posibilidades de luchar con el destino propio de cada uno. O sea, si vos sos clase media y podés ir a la universidad, tenés que preguntarte qué vas a estudiar. Esa crisis existencial te lo regala tu clase social. O sea, te es permitido soñar con una carrera universitaria porque te es posible. Y por tanta posibilidad, por tanta capacidad de poder o estudiar o elegir o de mudarse, de cambiar de un país para otro, el abanico de posibilidades ya es mucho más grande que hace mucho tiempo. Por lo tanto, yo opino y creo que hay mayor angustia que antes para saber qué vamos a hacer con nuestras vidas. Y además sentimos mucha presión de nuestra sociedad de vivir nuestra mejor vida, porque la vida es una sola. Hace 200 años decirle a alguien como es tu única vida, es tu mejor vida, y dicen, sí, está todo bien. Pero soy campesino, mi padre fue campesino, mi abuelo fue campesino y creo que voy a ser campesino. Tipo, no tenían las posibilidades de movilidad social que tenemos, ni tenían las preocupaciones y la presión social.
que experimentamos. Si queremos conocer la voluntad de Dios para nosotros, ¿cuáles son los recursos que tenemos? ¿Cómo podemos ir averiguando o ir buscando cumplir la voluntad de Dios para nuestras vidas? Más allá de todo, de nuestras conjeturas teológicas, ¿cómo buscamos realizar la voluntad de Dios tanto en la tierra como se realiza en el cielo? Bueno, para poner esto, por lo menos en mi perspectiva, de una manera bien práctica, yo creo que Dios sabe todas las cosas, ¿verdad? Como decía Justin ahora. Sin embargo, es parte de nuestra responsabilidad tomar decisiones también en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, una de las preguntas que han hecho aquí es cómo reconciliamos esos dos conceptos, ¿verdad? La soberanía de Dios y los detalles de mi vida, ¿verdad? Y bueno, hay varios pasajes en la Escritura que han servido como quizá trinchera para estar ahí diciendo que Dios, o que han sido interpretados, ¿verdad? Para decir que Dios mueve todas las cosas, ¿verdad? Por ejemplo, Romanos 9, yo creo que ha sido un pasaje bien mal interpretado, bien mal entendido y bien mal explicado, porque hay frases ahí como que Dios mismo cerró el corazón del faraón, ¿verdad? Entonces, bueno, Dios cierra el corazón, o Dios cierra el corazón, Dios abre el corazón, como decir, Dios elige a unos los lleva a Dios y a otros no, ¿verdad? O Efesios 1, ¿verdad? Dios los predestinó. Y realmente ambos pasajes están en un contexto bien específico en el que debemos entender, ¿verdad? Por ejemplo, en Romanos 9, el contexto está en cómo se estaban menospreciando judíos y gentiles, y lo que quiere demostrar Pablo en Romanos 9 es lo especial que era el pueblo de Israel también en el plan de Dios, ¿verdad? Lo especial que era también en su plan, en su historia. Pero quizá había rechazo de los judíos a los gentiles y de los gentiles a los judíos, y cuando está lidiando con el rechazo de los gentiles a los judíos, él dice, el pueblo de Israel es un Dios, es un pueblo muy especial. Entonces, no, ese es el contexto. Cuando entendemos el punto del contexto, entendemos que no es un tratado ahí soteriológico, ¿verdad? Que está hablando ahí Pablo en Romanos 9, ni está hablando, o sea, no podemos tomar algunas frases y convertirlas en un principio teológico general para toda la iglesia, sino recordar que lo que Pablo está tratando de hacer ahí es resaltar la importancia del pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que nosotros concluiríamos o iríamos concluyendo es que Dios sabe todas las cosas, ¿verdad? Que Dios puede intervenir de maneras inexplicables, yo creo que eso estamos todos de acuerdo, pero que día a día nosotros tenemos las decisiones de nuestra vida, ¿verdad? Y necesitamos hacernos responsables de ellas, necesitamos hacernos responsables de esas decisiones, ¿verdad? Por ejemplo, hay un episodio en el libro de Hechos, ¿verdad? Al final, en donde Dios le dice a Pablo, bueno, vas camino a Roma y no vas a morir hoy, ¿verdad? Hoy no vas a morirte. Y después parece que algunos de los navegantes incluyendo el centurión, ¿verdad? Empiezan a irse, empiezan a tirarse del barco, y Pablo les dice, no se vayan, porque si ustedes se van, si ustedes hoy nos vamos a morir acá, ¿verdad? Entonces es como que, bueno, pero Dios te acaba de prometer, Dios acaba de declarar, como para usar un lenguaje más evangélico, que hoy no te vas a morir. Pablo confía en Dios, pero también es responsable de sus hechos, también es responsable de sus decisiones, ¿verdad? Y esto es algo que nosotros tenemos que ir navegando, tratar de ver. Yo creo que el gran problema, y lo que podríamos ir concluyendo, es que el gran problema ha sido que hemos peleado la voluntad del hombre con la soberanía de Dios, y que en lugar de ser enemigos, yo creo que son dos cosas que conviven todo el tiempo: la voluntad del hombre y la soberanía de Dios. Dios sabe todas las cosas, Dios sabe todo lo que va a suceder. Sin embargo, no quiere decir que Él me manipula como un títere para irme de un punto A a un punto B, ¿verdad? Sino que tenemos nosotros la libertad de elegir. Ese es uno de los más grandes regalos que Dios nos ha dado, ¿verdad? Entonces, yo creo que debemos orar más por sabiduría. Debemos orar más por sabiduría y menos como por algo que es, orar menos como decir, Señor, llévame, o muéstrame a la persona, o ábreme la puerta, etcétera. Creo yo.
No sé qué piensan ustedes. Y la bendición de esa perspectiva es que nos quita tanto la ansiedad como la pasividad, como la falta de responsabilidad en nuestra vida. Que por un lado, si Dios, o dado que Dios es soberano y que ya que Dios es capaz de redimir todas las cosas, pues ya no tenemos que vivir con esa ansiedad de que nosotros podríamos fallar de tal manera que no se llevara a cabo la misión de Dios. Dios va a llevar a cabo su misión. Dios va a completar el plan que Él empezó y Dios va a volver. Y no hay nada que ningún ser humano pueda hacer para derrocar su autoridad, su poder en ese aspecto, ¿no? Así que deberíamos elegir y tomar decisiones con un poco más no a la ligera, pero con un poco más de confianza, sabiendo que si no es una decisión moral, y yo siempre me hago, aunque yo soy el peor para enseñar acerca de la toma de decisiones, porque ustedes dos que me conocen bien saben que yo sufro mucho de ansiedad, lo digo en serio, no de una forma como patológica, pero sí sufro mucho con ansiedad. Y algo que yo trato de preguntarme cuando estoy tomando una decisión ¿es una decisión moral lo que me está enfrentando? ¿Es una decisión moral? O sea, hay claramente una opción moral y una opción que no sería la voluntad de Dios, ¿no? Por ejemplo, un hombre que está casado podría decir, yo me siento llamado para ir a servir en Siria como misionero. Y dice, bueno, pero ¿qué dice tu esposa? Bueno, ¿qué le importa? O sea, yo quiero ir a Siria y Dios me está llamando, así que yo me voy a ir. Si ella quiere venir, pues está bien, está bienvenida, ¿no? Y diríamos, bueno, capaz la voluntad de Dios en este momento es que te mantengas fiel a tu esposa, ¿no? O sea, la voluntad de Dios no te va a llamar a no cumplir con los compromisos que ya has hecho con Dios y con tu esposa y con la comunidad en la que estás, ¿no? Así que podemos sentir que somos llamados a algo, pero si ese llamado, si ese sentimiento que tenemos va en contra de la plena voluntad de Dios, pues obviamente está mal. Dios no te está llamando a tener relaciones sexuales con tu novia porque no es la voluntad de Dios. O sea, si tú te sientes bien con eso y sientes que es lo que Él está diciendo que hagas, pues estás mal entendiendo demasiado, ¿no? Así que yo me pregunto, ¿es una decisión moral? Pero después, cuál es la decisión más sabia en este momento, ¿no? Porque puede ser que no es una decisión moral si yo elijo un trabajo, si yo acepto una propuesta de trabajo, pero puede ser que no es el trabajo que yo debería elegir porque me va a quitar de mi familia, porque va a requerir que yo trabajo muchas horas, porque va a requerir que yo pase mucho tiempo fuera de mi familia o lo que sea. Así que no es la decisión más sabia que yo podría tomar. O si yo, por ejemplo, decidiera, no sé, dejar el ministerio y estudiar para ser ingeniero, pues no sería una decisión muy sabia porque yo no sé nada de matemáticas. Así que unos amigos me dirían, no, Justin, deberías pensar dos veces en cambiar tu vocación porque realmente sos pesísimo en matemáticas y pues te van a matar, ¿no? No vas a poder recibirte. Si es una decisión que estamos tomando y no hay una decisión o no hay un camino moral que deberíamos elegir, pues ¿cuál es el camino más sabio que deberíamos elegir? Y cuando no es una decisión moral, ni hay una opción como la opción más sabia que se presenta, pues ¿qué quieres hacer? Cuando no hay una opción muy clara, Dios nos da la libertad para decir, bueno, ¿qué quieres tú? Hay un libro que se volvió famoso entre por lo menos pues angloparlantes aquí en Estados Unidos, que el título era básicamente haz algo con tu vida. Porque si vos pensás que Dios te va a mostrar como los hombres que caminan sobre la cuerda floja en el circo, ¿no? Si vos pensás que Dios te va a mostrar el camino exacto que deberías caminar en tu vida, pues vas a esperar toda tu vida para una voluntad, para una visión, y Dios quiere que hagas algo. Así que elige lo que te gusta. Si te gusta, no sé, ser profesor, pues hazlo a la gloria de Dios. Si te gusta ser ingeniero, pues hazlo a la voluntad para la gloria de Dios, ¿no?
deberíamos quitar esta ansiedad que nos tiene, a mí más que todos, otra vez yo soy el peor de los pecadores en este aspecto, pero deberíamos quitarnos de encima este peso que no nos permite vivir la vida con el gozo que Dios quiere que vivamos y simplemente vivir para la gloria de Dios en cada momento de la vida. Entonces, si te escucho bien, mencionas dos recursos para cumplir la voluntad de Dios. Sería la santidad, buscar lo que nos acerca a Dios, nos hace más semejantes a Dios, y buscar la sabiduría, ¿no? Buscar especialmente estos libros sapienciales, Proverbios, Salmos, Eclesiastés, o sea, esos libros que nos ayudan a tomar buenas decisiones, a ser prudentes, a ser justos, a ser misericordiosos. Entonces, me parece muy bueno eso. Cuando somos misioneros nos preguntan, ¿cómo fue tu llamado? Y a veces como no hacemos grandes cosas para Dios porque estamos esperando algún llamado sobrenatural o alguna voz del cielo que te diga, debes ser teólogo, teóloga, pastor, pastora, qué sé yo, misionero, misionera. Y cuando en realidad eh, capaz uno es misionero por un conjunto de cosas, porque le gustan los idiomas, porque sí ama servir a Dios, porque quiere contar el amor de Dios a otros, pero no es como que en un momento determinado tuve una seguridad increíble de parte de Dios y nunca más dudé, porque no es así. La duda nos sirve para reafirmar el llamado de Dios, el llamado a qué, a la santidad, a la colaboración con Él en su misión, en su ministerio, a la plena participación en la vida de Dios y en la vida de la iglesia, ¿sí? Como decís vos, capaz no es tanto como con quién me caso, sino que estando soltero, casado, si sirvo a Jesús, si soy discípulo, si me preocupa por el prójimo, si doy testimonio fiel de Jesús. Capaz, esas son las preguntas que más le inquietan a Dios y lo que Dios más quiere que entendamos, y luego lo demás vamos intuyendo por la gracia, por el Espíritu, por la palabra, por la sabiduría de Dios. Bien, algunos comentarios para ir cerrando. ¿Algo más que quisieran decir hoy? Bueno, yo concluiría con que, bueno, la conversación no es sencilla, ¿verdad? No es fácil, y que nosotros no vinimos a resolverla, sino a demostrar que no es sencilla. Entonces, acompañamos a muchos otros cristianos con esta conversación, ¿verdad? Y los acompañamos porque también las tenemos y a veces las padecemos también. Pero sí encontramos en la Escritura que Dios sabe todas las cosas, ¿verdad? Que Dios conoce todo, pero a pesar de que Dios conoce todo, nos ha dado ese regalo desde el principio de poder decidir, de tener el libre albedrío, ¿verdad? Entonces, necesitamos llenarnos de sabiduría, como decía Jonathan, llenarnos de la palabra para decidir mejor. Entonces, si usted se está preguntando en este momento, si ustedes están preguntando como, ok, ¿qué debo hacer? ¿Con quién me debo casar? ¿Con quién? ¿Qué debo estudiar? ¿A dónde me debo ir o no me debo ir? Realmente no vamos a escuchar un coro de ángeles, ¿verdad? O una flecha mágica que nos diga dónde ir. Pero la invitación más que nada es a llenarnos de la sabiduría de Dios a través de la palabra, a través de nuestras comunidades, de nuestros amigos, y poder tomar decisiones espirituales, ¿verdad? Que también van encaminadas en la palabra de Dios. Y esto no quiere decir que se van a disipar todas las dudas, ¿verdad? Recuerde que después de que Abraham fue nombrado el padre de la fe, o sea que fue llamado en Génesis 12, fue llamado, vemos 20 años de dudas y de miedo ¿verdad? Entonces, no, se supone que el padre de la fe no debería tener nada de esto, pero lo tiene porque es una persona como nosotros. Entonces, hay que navegar por esas aguas, hay que navegar por esos momentos,
recordando que Dios sabe todas las cosas, pero que nosotros necesitamos también de su sabiduría para decidir. Creo que la única cosa que yo quisiera agregar para terminar sería que hay una enfermedad teológica o una perspectiva que realmente está, pues se ha vuelto muy fuerte en la iglesia, por lo menos en Norteamérica, pero también en Europa, que Dios se está volviendo cada vez más distante en nuestra perspectiva, que la perspectiva, el secularismo, ¿cómo es? Así se dice, ¿no? Que esta perspectiva secular que estamos tratando de quitar a Dios, sacar a Dios de nuestra cosmovisión, nos está costando y realmente es algo que nos va a alejar de Dios. Tenemos que volver a depender de Dios, como dice la oración, ¿no? Pedir a Dios que Él nos dé nuestro pan cotidiano. Y como dice este salmo me encanta, es el Salmo 104, que habla mucho de la creación. Y dice este salmo en el versículo 27, todos ellos, o sea, todos los animales que ha mencionado, esperan de ti que a su tiempo les des su alimento. Tú les das y ellos recogen. Abres la mano y se colman de bienes. Si escondes tu rostro, se aterran. Si les quitas el aliento, mueren y vuelven al polvo. Pero si envías tu espíritu, son creados y así renuevas la faz de la tierra. Y por lo menos en mi vida, yo tengo muchos amigos cristianos que han perdido esa perspectiva de que Dios, cada aliento que tenemos lo recibimos de Dios. Cada buena cosa que recibimos viene de la mano de Dios. Y creo que esta pandemia espero que ha revelado el hecho de que ni la tecnología, ni todo el dinero del mundo, ni el país supuestamente más poderoso del mundo puede salvarse de las cosas que pasan en este mundo. Dependemos de Dios. Y para que la iglesia crezca, para que tu vida espiritual crezca, para que multipliquen los discípulos, tenemos que depender del Espíritu Santo y tenemos que depender del pan cotidiano de Dios, porque Él es quien provee, ¿no? Si hablamos de la providencia, Él es quien nos provee todo lo que tenemos. Todas las buenas cosas vienen de Él. Muy bien. Lo único que agregaría a todo esto es que la Biblia no te cuenta cuál es el plan de Dios para tu vida, pero sí nos cuenta cuál es el plan de Dios para todos nosotros, para la humanidad, para su iglesia, y nos invita a participar con Él en la redención de toda la creación. Y capaz eso es más emocionante que un plan específicamente para vos. Pero nos cuesta saber que no somos especiales en ese sentido, que no somos únicos. Quisiéramos ser todos príncipe, princesa, y a lo que Dios nos invita es a seguirle a Él. Como Dios sigue siendo protagonista del mundo, de la redención, de su misión, y nos invitas a participar y a colaborar con Él y estar en sintonía con Él. Eso es lo que significa caminar en luz, como Él estar en luz. Y eso es lo que nos da gozo. No es haber discernido de alguna forma especial qué es exactamente lo que Dios quiere que yo esté haciendo en todo momento para yo tener la tranquilidad y la alegría de poder hacerlo, sino como que ya Dios nos ha dicho explícitamente, nos ha mostrado a través de su Hijo y nos acompaña con su Espíritu. No tenemos que preocuparnos tanto si estamos buscando la santidad y la sabiduría para que podamos cumplir con la voluntad de Dios en este mundo. Bueno, chicos, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron esta noche por las preguntas, por los comentarios. Perdón si no pudimos responder a todas las preguntas, la inquietud. De repente después en los comentarios podemos seguir la charla. La conversación, o sea, la teología, perdón, es siempre una conversación abierta, porque solo Dios tiene la última palabra. Así que no creemos saberlo todo, ya se dieron cuenta que no lo sabemos todo, ni tampoco queremos tener la última palabra en esa conversación, porque todos estamos aprendiendo y creo que la idea de
del taller teológico es profundizar en temas para que podamos comprometernos aún más con Dios y con su misión, con la iglesia, con lo que Él quiere hacer en nuestro mundo. Porque no es hablar por hablar, porque de eso hay de más en este mundo. Entonces les animamos a participar en lo que Dios está haciendo con alegría, con gozo, acompañados siempre por el Espíritu Santo. Juan, ¿quieres orar? Y así terminamos esta noche. Sí, vamos a orar. Padre, agradecemos los amigos y la comunidad que tenemos para poder entender mejor tus preceptos, tu palabra y conocerte mejor y cómo actúas con tu creación. Te pedimos perdón, Señor, porque no podemos comprender todo. Hay muchísimas cosas que no sabemos, que ignoramos, pero aún así estamos regocijados en que podemos compartir de tu palabra y podemos conversar con una comunidad que se preocupa por las mismas cosas que nosotros. Gracias por este tiempo juntos, que sea de edificación para nosotros y para los demás, y que tú siempre seas glorificado en nuestra conversación. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias. Chao. Buenas noches.